La inteligencia artificial ya forma parte de mis automatizaciones, que no significa que la inteligencia artificial controle mi casa, todavía. Pero puedo distinguir a un vecino de un ladrón o un repartidor. Puedo contar gresites en la piscina para saber cuándo toca llenarla. Me avisa cuando los gatos han hecho sus cosas en el arenero y toca limpiarlo, y reconoce quién entra en casa para adaptar el mensaje de bienvenida. Así que hoy vamos a hablar de AI Task, que es una integración nativa de Home Assistant desde verano del 2025, más o menos, creada para que podamos incorporar inteligencias artificiales generativas dentro de Home Assistant para hacer cosas con ellas. Por ejemplo, generar datos, generar una imagen o analizar información. Pero lo importante es que entendamos que es un bloque de construcción. Nos permite usarlo dentro de las automatizaciones. Así que dentro de una automatización podemos lanzarle acciones a un LLM, a un modelo, pedirle cosas y hacer cosas con esa respuesta directamente dentro de nuestras automatizaciones. Así que imagínate esto. Una cámara captura una imagen, con AI Task la analizamos, la inteligencia artificial la entiende y Home Assistant toma decisiones inteligentes en base a lo que la IA ha visto. Para que todo esto funcione necesitas conectar Home Assistant con un LLM que ofrezca esa compatibilidad con la integración AI Task. Hasta ahora teníamos OpenAI, es decir, ChatGPT, Gemini y OpenRouter, o utilizar un LLM local a través de Oyama. Y desde esta versión 2025.12 también lo podemos hacer con Anthropic. Así que vamos a responder primero a la pregunta: ¿IA en cloud tipo OpenAI o un LLM local en Oyama? Bueno, lo primero es que no os va a servir una Raspberry Pi o el típico mini PC de los que usamos para domótica. Para meter un modelo en condiciones, un modelo que responda a cosas con sentido, vas a tener que invertir en un buen ordenador con una buena GPU con suficiente VRAM o un Mac mini con buena memoria para tener un modelo mínimamente en condiciones. ¿Tienes algo ya así en casa o tienes que comprarlo? ¿Tienes que pagar la luz? Mira, yo soy sincero, a día de hoy no merece la pena salvo que no pagues luz y tengas fondos ilimitados. ¿Cuánto cuesta utilizar una IA como OpenAI? Bueno, pues os digo que céntimos. En un mes, con 200 y pico peticiones a OpenAI, en un modelo perfecto para utilizar con Home Assistant, 50 céntimos. Así que mi recomendación sigue siendo que, salvo que ya tengas ese equipamiento en casa o te apetezca por muchos motivos, no vas a amortizar el comprarte hardware local para montarte tu propio LLM local hoy en día. A futuro veremos. Así que lo primero que tenemos que hacer es configurar una inteligencia artificial y conectarla con nuestro Home Assistant. Si por ejemplo lo queréis hacer con OpenAI, os tenéis que ir a la parte de API, a la consola de API de OpenAI, que no es lo mismo que ChatGPT, meter dinero, $5 por ejemplo, crear una API key y después ya os podéis ir a Home Assistant, crear la integración, poner la API key y ya lo tenéis. Con Gemini, por ejemplo, lo mismo, nuevo API key y añadir integración. Google tiene un tier gratuito, es decir, sin tener que pagar, interesante, cada vez menor, tenedlo en cuenta, pero que para empezar a hacer pruebas, bueno, pues os permite hacer pruebas sin pagar nada. Aunque esto también depende de cada país y depende del tipo de cuenta, así que puede que lo tengáis o puede que no. Pero vamos, que si tenéis que pagar $5 en OpenAI para tener algo de fondos y poder hacer pruebas tranquilamente, os lo vais a pasar bien, creo que merece la pena. Yo en Home Assistant tengo integrado OpenAI, tengo integrado Anthropic, tengo integrado Gemini y utilizo cada uno para distintas cosas porque cada modelo tiene sus ventajas y puntos fuertes. Pero si os doy un consejo, si tenéis miedo, si no tenéis miedo en liarla y gastar demasiado, por ejemplo en OpenAI y en casi todos los sistemas podéis poner restricciones, podéis poner un presupuesto, podéis poner avisos para que si de repente la liáis, empezáis a hacer cosas que no debéis y empecéis a consumir demasiado, os avise la plataforma directamente. Y ahora ya podemos ponernos a configurar todo y os voy a enseñar los ejemplos, pero antes vamos a tomarnos un cafelito. Para alguien que necesita su dosis de café diaria, no hay mejor patrocinador posible. Meraki es una marca que lanzó su primera cafetera en Kickstarter en 2024 y recaudó más de $1,8 millones. Su objetivo es claro: traer rendimiento de nivel profesional a casa, pero que sea fácil de usar para cualquiera.
Esta es la Meraki Espresso Machine y básicamente integra molienda de precisión, extracción inteligente y espumado de leche en un solo sistema. La idea es que puedas hacer café de calidad profesional sin necesidad de tener experiencia previa. El nivel de esta máquina está muy por encima de lo que habitualmente tenemos en casa. Lleva bomba rotatoria de grado comercial, algo que normalmente solo encuentras en máquinas de más de 3.000 euros, doble caldera con control PID independiente y portafiltro profesional de 58 milímetros. Todo esto se traduce en presión estable, temperatura precisa y extracciones consistentes. Y me voy a hacer un café para que veáis el proceso. El molinillo está desarrollado en colaboración con TimeMod. Es cónico y específico para hacer espresso. Tiene báscula integrada que pesa en tiempo real. Le voy a poner 18 gramos. Esto va al portafiltro, distribuyes, compactas y bloqueas hasta el fondo. Todas las herramientas vienen incluidas, incluso el soporte para tenerlas bien colocadas. Ahora colocamos el portafiltro y empezamos la extracción. En la pantalla ves el tiempo. Busco entre 25 y 35 segundos, mientras la báscula lo pesa. El objetivo es sacar unos 36-40 gramos, un ratio 1:2. Mirad la crema que sale. Esto huele bien hasta en vuestra casa. Para la leche, la lanza de vapor tiene sensor de temperatura incluido. Puedes usar modo automático o manual. Y como la caldera de vapor está separada, no hay esperas entre hacer el café y espumar. Y listo. Café hecho, pero café de verdad. La máquina tiene modo completamente automático si estás empezando, o control manual total si ya tienes experiencia. Cuando pruebas esto, no hay vuelta atrás. Os dejo toda la información de Meraki en la descripción, enlace al producto, sus redes sociales y especificaciones completas. Y gracias a Meraki por patrocinar este vídeo. Bueno, pues ya tenemos configurado uno o varios proveedores de IA en Home Assistant, así que ahora lo que vamos a hacer es definir cuál vamos a utilizar por defecto para los IA Tasks. Para eso nos vamos a ir a la configuración de Home Assistant y ahí vamos a encontrar un parámetro donde vamos a poder configurar qué proveedor vamos a utilizar por defecto para nuestras llamadas AI Task en las cuales no pongamos otro proveedor específicamente. Y ahora os voy a enseñar ejemplos reales que utilizo en casa. Son ejemplos que se apoyan en la parte generativa y de visión de un LLM para hacer que las automatizaciones sean mucho más inteligentes y sobre todo se adapten a la realidad de la escena. Por supuesto, todos estos ejemplos los vais a adaptar a vuestras necesidades específicas, incluidos los prompts, porque son algo súper personalizado. Vamos con un primer ejemplo de automatización a nivel de seguridad. En el pueblo tenemos cámaras porque durante muchas épocas del año no estamos. Estas cámaras tienen reconocimiento por IA local de personas. ¿Pero qué personas? Pues todas. Y básicamente recibo avisos casi todos los días. O más bien, recibía. Siempre hay algún vecino que entra a regar o a ver si todo está bien. Y claro, las cámaras detectaban al vecino y avisaban. Y al final llegó un momento en el que cada vez que veía un aviso decía, bueno, luego lo miro porque seguro que es un vecino. Y luego lo miro, es un grave problema cuando tienes cámaras de seguridad y te avisan de que han detectado a alguien. Así que he hecho un sistema que discrimina a través de la IA. No utilizo la IA para reconocer personas, sino para que me dé su opinión sobre el tipo de persona y la escena. Lo tengo montado en mi Home Assistant del pueblo, pero os enseño el ejemplo que mostré en el último directo de la academia. La idea es incorporarlo como paso en una automatización. Así que, por ejemplo, tenemos un disparador que es que reconoce a una persona. La cámara reconoce a una persona y lo que vamos a hacer es lanzar dentro de las acciones un AI Task de tipo generar datos. Le vamos a poner un nombre, le vamos a poner instrucciones, es decir, el prompt. Podemos seleccionar un ID de entidad, es decir, si queremos poner o utilizar una inteligencia artificial distinta a la que hemos configurado por defecto. Y también podemos trabajar con salida estructurada. Podemos ponerle adjuntos, por ejemplo, un snapshot de una cámara de vigilancia si lo que queremos es que analice esa imagen, que aquí tiene todo el sentido, y una variable de respuesta, o cómo vamos a llamar a la variable con la respuesta. Os enseño los dos ejemplos que enseñé en el directo, porque también depende un poco de cómo empecemos a nivel de programación. La idea del prompt es darle cuanta más información posible, y esto es súper importante, a la inteligencia artificial. Le vamos a dar datos de la escena, le vamos a dar datos del contexto, le vamos a decir qué queremos que busque y le vamos a decir cuánta objetividad queremos que tenga. Por ejemplo, en este caso, podemos decirle que tenga más o menos objetividad o que en caso de duda, por ejemplo, si no lo tiene clarísimo, que nos diga que es sospechoso. ¿Por qué? Porque a lo mejor en este caso nos interesa. Y en el caso de un repartidor, bueno, pues lo tiene que tener más claro.
Todo esto es algo subjetivo y es algo que tenéis que configurar vosotros en vuestro caso y jugar con ello. Pero además después tenemos que decirle cómo queremos la salida. Aquí es donde la salida estructurada funciona muy bien y donde la salida estructurada nos permite en Home Assistant definir una serie de parámetros. Pero si nunca habéis trabajado con ellos, como veis en el primer ejemplo, directamente en el prompt podemos decirle lo que queremos que devuelva. Y en este caso solo va a devolver una de estas opciones. Nunca va a devolver ninguna otra porque le hemos dicho que solo conteste con esto. Así que sabemos la información que nos va a dar de respuesta la IA. Por supuesto, podemos trabajar con salida estructurada y de esa forma tener mucha más información. Como veis en este ejemplo, es un ejemplo bastante tonto, pero nos permite decirle cuánta gente hay, nos permite que defina exactamente qué es lo que cree que está viendo, incluso que nos dé una pequeña descripción. Incluso en el caso de que le enviemos una raíz con mariachis, pues que sea capaz de explicarnos lo que está pasando. Aunque espero que nunca os encontréis esto en vuestras cámaras de vigilancia. Tengo varias imágenes que he utilizado para hacer pruebas a la hora de construir el prompt y que me permiten poder lanzar directamente distintos tipos de supuestas capturas a la inteligencia artificial. ¿Con esto qué podemos hacer? Bueno, pues si por ejemplo el individuo o individuos son sospechosos, lanzarnos una notificación al móvil y en otro caso, pues a lo mejor en vez de al móvil, una notificación dentro de Home Assistant o no lanzar nada y simplemente dejarlo apuntado o no hacer nada porque consideramos que no es algo para lo que necesitemos un aviso. Como veis, es una automatización y por lo tanto podéis hacer exactamente lo que vosotros queráis, pero al incorporar este paso de la IA le estamos dando una inteligencia mucho mayor. El segundo ejemplo para mí es algo en lo que estoy trabajando porque es algo que hasta ahora nunca había conseguido automatizar de forma estética. ¿Cada cuánto tengo que llenar la piscina? Sobre todo en verano, aunque en invierno también está bien. Hay medidores que podemos poner, pero se ven y no quedan estéticos. Pero con una automatización y utilizando inteligencia artificial y modelos de visión, esto es mucho más fácil de solucionar. Solo hace falta una cámara con buena resolución apuntando a la piscina y buscar el prompt adecuado que funcione. En mi caso es una piscina de gresite y los gresites son la clave. Cuantos más veo, menos agua hay. Así que es una automatización en la cual le pregunto a la IA cuántos gresites sin agua está viendo. Y en base a la respuesta, pues construyo un sensor y me puedo enviar notificaciones. Pero es que incluso podría llevarlo más allá, aunque todavía no me siento preparado para ello, que es activar una electroválvula automáticamente y que llene sola la piscina hasta el nivel correcto. Os digo que todavía me falta para darle ese poder a la IA, pero es algo que tarde o temprano podremos hacer. Pero tengo más ejemplos, por ejemplo con el arenero de los gatos. Por mucho que tengamos un arenero inteligente, los gatos siguen prefiriendo el arenero normal, grande, corriente. Y todos los que tenemos gatos sabemos que no hay nada peor que un arenero sucio por cómo huele la casa. Primero huele mal y además los gatos no les gusta en absoluto. Así que tengo una cámara apuntando al arenero. Y tengo una automatización que se lanza de forma recurrente. O cuando Frigate detecta un gato. Pero bueno, normalmente es recurrente. Saca una captura y le pregunta a la IA si está sucio, sí o no. Solo quiero que me diga sí o no. Si está sucio me envía una notificación y cambio un toggle en Home Assistant. Si no, no hace nada. Es súper útil. Porque además es la típica automatización que si dice que sí y no lo está y ha sido una sombra no pasa absolutamente nada. Pero es que incluso podéis llegar a preguntarle por respuestas épicas si queremos y que así la IA pues, nos dé respuestas que podemos lanzar un altavoz inteligente por si queremos que la familia se vuelva loca. Insisto, son cosas que tiene la IA. Parece que el arenero se ha convertido en un campo minado de sorpresas. Hora de una limpieza épica. Una de las cosas que nos gustan a todos es tener un recibimiento personalizado cuando entramos en casa. Un mensaje o que se pongan las luces de una forma o la música de una forma. Y hay gente que no siempre lleva el móvil encima como para saber quién ha entrado en casa. Así que si tenemos una cámara que apunte a la entrada de casa, podemos no saber quién es decir, no va a decirnos si soy Carlos o es Gema, pero sí nos va a decir si es un hombre, es una mujer o una niña. Y en base a eso podemos adaptar el mensaje de bienvenida para que lo construya de forma distinta y sobre todo si hay varias personas pues sepamos a quién tiene que hacer caso, a mi mujer. Así que nos permite hacer una personalización todavía mayor. En realidad son ejemplos de cosas que se pueden hacer con la visión de capturas de la cámara. Por ejemplo, hace ya mucho tiempo es una de las cosas que utilizo en el videoportero a la hora de que alguien llame para intentar detectar si es un mensajero
y hacerme un tipo de aviso personalizado. Esto lo hago, ya os lo conté hace meses, con una integración que se llama LLM Vision, porque en su momento no existían los AI Tasks en Home Assistant, pero tarde o temprano terminaré quitando esa integración y lo dejaré todo en los AI Tasks para tener todo centralizado en un sitio. De todas formas, si es un vídeo que no habéis visto, os lo dejo por aquí. Pero que se puede hacer lo que queráis. A eso voy. Podemos poner una cámara chustera de un SP32cam apuntando a la pila de leche para que nos avise cuando quedan pocos bricks. Que os lo digo porque es una idea que tengo apuntada, porque nos ocurre muy a menudo. O apuntando al parking para saber si hay sitio disponible o no, o al garaje para saber si en la rampa hay un coche o no. Lo podemos hacer, por ejemplo, es que es otra idea que tengo, como soy súper desorganizado y termino con el estudio lleno de cosas, para que me avise cuando detecta que hay muchas cosas pendientes de recoger. Y es que la IA estas cosas las interpreta muy bien. Pero eso sí, antes de crear 1000 automatizaciones te voy a dar algunos consejos de cosas que he ido aprendiendo con el paso del tiempo. Lo primero es que utilices cámaras adecuadas a lo que quieres ver. Si no se ve, poco vas a poder hacer. Colócalas en sitio adecuado. Por ejemplo, si quieres ver un arenero, que apunte al arenero y se vea bien. Sé muy específico con los prompts, es decir, no digas analiza la imagen. Dile lo que quieres buscar. Esto es una imagen de una cámara de seguridad. Quiero ver si hay persona o personas, tal cual. Sé súper estricto con lo que quieres que mire, cómo quieres que mire, que sea objetivo y la respuesta que quieres. Y ten un timing inteligente, es decir, no lances 80 cosas por minuto, porque aparte de que es más caro, no tiene sentido. La IA hay que utilizarla con cabeza. Y esto es solo el principio. Cada vez vamos a tener la IA más integrada en Home Assistant o donde queramos. Y cada vez vamos a tener mejor hardware para tener modelos locales. Hoy en día, desde mi punto de vista, no merece la pena, pero tarde o temprano será una opción. Eso sí, yo creo que meter IA en las automatizaciones y que nos ayuden con lo que queramos hacer en casa hace que nuestra casa sea todavía más inteligente y para mí, sinceramente, merece mucho la pena, pero todo esto hay que hacerlo con cabeza. Todavía no estamos en el momento de que Home Assistant decida con una IA lo que ocurre o no ocurre en nuestra casa, aunque poco a poco llegará. Pero con los AI Tasks hacemos que Home Assistant se convierta en un sistema que ve, entiende y, si queremos, decide, hasta el nivel en el que queramos. Y estos ejemplos son ejemplos reales que yo os recomiendo que adaptéis a vuestra casa y que hagáis pruebas. Y bueno, pues nada, ya tenéis un juguetito más y no sale caro jugar con esto. Así que si te aporta algo, te vas a poner a jugar con la IA, dale un like y suscríbete. Cuéntame en comentarios qué vas a hacer o qué pruebas vas a hacer. Y por aquí te dejo un vídeo interesante. Nos vemos en el próximo. Cuidaros, sed buenos. Chao.